¿Qué tal? Buenos días. Te cedo la palabra, Adolfo. Y muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros seguidores del Centro Mexicano de Sindonología. Nos da mucho gusto que nos acompañen y nos da mucho gusto presentar a nuestro conferencista de hoy, el ingeniero Rodolfo Chávez González, quien es pues un viejo conocido para quienes nos han seguido, ya que junto conmigo y otras dos personas somos todavía los que quedamos de los fundadores del Centro Mexicano hace casi 40 años. Él nos acompañó con otras personas en 25 de mayo de 1983, cuando se fundó el Centro Mexicano de Sindonología. El ingeniero Rodolfo Chávez González nació en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1958. Es ingeniero mecánico electricista. Durante más de 40 años ha sido profesor de matemáticas y física a nivel bachillerato y profesional. Pertenece al Centro Mexicano de Sindonología desde su fundación en 1983 y ha impartido muchas conferencias sobre temas científicos e históricos. Es autor de un libro titulado Los grandes astrónomos, casado y con 2 hijos, un hijo y una hija, pero ya ambos terminaron sus carreras profesionales y están trabajando. Tenemos que es una persona que ha sido muy prolífica, tanto en lo personal como en lo profesional y en lo científico con la Sábana Santa. Y desde luego es un magnífico conferencista, siempre es un placer oírlo. De modo que los dejo ahora con Rodolfo para que nos platique sobre la Sábana Santa y el relativismo. Adelante, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, pues buenos días, buenas tardes. Tengo el gusto de venir a dar esta conferencia que, bueno, la he titulado La Sábana Santa y el relativismo. Es un título, vamos a decir, nuevo, es decir, no es una conferencia que anteriormente la haya yo impartido y la esté repitiendo, es nueva totalmente. Bien, antes que nada, me gustaría que empezáramos diciendo la oración del sindonólogo, escrita por el doctor Enrique Rivero Borrer. Los invito a decirla. Señor, que quisiste dejarnos la señal de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos. Recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, nos permitan, después de la muerte, contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El título de esta conferencia quizá pueda parecer un poco extraño. ¿Qué tiene que ver la Sábana Santa con el llamado relativismo? Pues bueno, a lo largo de la plática vamos a ir viendo cuál es esa relación. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. El relativismo, el llamado relativismo, no es lo mismo que la relatividad. No falta que hay personas que confunden ambos términos. Hay personas que, por ejemplo, piensan que como Einstein ya demostró que todo es relativo, pues entonces el relativismo es correcto. O sea, quienes afirman eso, pues no, realmente no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿verdad? Están totalmente confundidos. Para aclarar bien las cosas, bueno, la teoría de la relatividad pertenece al campo de la física, ¿sí? ¿Y qué es? Bueno, en pocas palabras, ¿verdad? Se puede decir que la teoría de la relatividad es un replanteamiento que Einstein hizo a las leyes fundamentales de la física con el fin de poder explicar ciertos fenómenos descubiertos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que no podían ser explicados por medio de las leyes de la física que hasta ese entonces se conocían.
Eso es la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein debe su nombre, ¿verdad? O sea, la razón por la que se le llama así, entre otras cosas, es al hecho de que una de sus consecuencias consiste en que ciertas medidas como el tiempo, el espacio y la masa de los cuerpos son relativas a quien los está midiendo. Pero no quiere decir que todo en la física sea relativo, ¿verdad? La teoría de la relatividad ha demostrado ser totalmente correcta, ya que durante los últimos 100 años, más o menos, la experimentación ha demostrado que las predicciones de dicha teoría se cumplen, ¿sí? Son correctas. El relativismo, en cambio, es otra cosa. Pertenece al campo de la filosofía y es un sistema de pensamiento o bien una ideología que, como veremos más adelante, está totalmente equivocada. Veamos qué es el relativismo. Bueno, para entender qué es el relativismo, primero tenemos que entender a qué le llamamos el mundo occidental o también la civilización occidental. El mundo occidental, usamos esa expresión cuando queremos referirnos de una manera muy genérica a todos los países de Europa, prácticamente todos los países de Europa, junto con todos aquellos países que en algún momento fueron colonias de países europeos, como es el caso de prácticamente todos los países de América y algunos otros países no europeos ni americanos, como Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Filipinas y algunos otros en mayor o menor grado. Eso es lo que llamamos el mundo occidental. ¿Y qué tienen en común todos esos países que llamamos el mundo occidental? Bueno, la respuesta es que son países que su cultura está cimentada sobre dos grandes componentes, dos grandes pilares, que son la civilización grecorromana y el cristianismo. ¿Sí? Son los dos grandes componentes que conforman la cultura, o lo que llamamos la cultura occidental. Es decir, son países que directa o indirectamente se formaron sobre las bases del pensamiento griego y de la organización romana, de la administración romana. O sea, se puede decir que hasta en cierta forma son la continuación, ¿sí?, de la civilización griega y de lo que fue el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano, primero el de Occidente, ¿verdad?, se desmoronó y mucho tiempo después el Imperio Romano de Oriente, pues lo que quedó en su lugar, ¿verdad?, fue esto que llamamos la civilización occidental. Además, son países que en un momento dado de su historia aceptaron la fe y la doctrina cristiana. Es decir, el cristianismo en todos estos países es un sustrato cultural muy profundo. Aun cuando, bueno, entre paréntesis, actualmente la mayoría de las personas, desgraciadamente, ya se hayan alejado de la fe cristiana. De todas maneras, eso no quita que el sustrato cultural sigue siendo el cristianismo. Originalmente, el mundo occidental fue solo Europa, ¿verdad?, precisamente por lo que decíamos hace un momento. Pero a partir del siglo XVI, cuando varias potencias europeas conquistaron y colonizaron América, o sea, después de los descubrimientos geográficos, la civilización occidental se expandió hacia este último continente. Y vale la pena decir aquí, entre paréntesis, que el norte de África también fue cristiano y también fue de cultura grecorromana, pero eso hasta antes del siglo VII, VIII, que fue cuando penetró el Islam en esa zona. O sea, esos países
Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, etcétera, también hasta antes del siglo VIII pertenecían al mundo occidental. Durante la Edad Media y la mayor parte de la Edad Moderna, el sistema de valores morales, las leyes civiles, etcétera, en todo el mundo occidental prácticamente se sostuvo sin cambios. Dicho sistema derivaba de un modo o de otro del pensamiento grecorromano y de la doctrina cristiana. La Edad Media, para quien no lo recuerde, para quien no lo ubique bien, es ese enorme periodo de casi 1000 años que convencionalmente se señala que comenzó en el 476 de la era cristiana, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Bueno, lo que quedaba, porque era ya nada más un pedacito chiquito, ¿verdad? Hasta 1453, cuando cayó Constantinopla. Y la Edad Moderna es el periodo que también convencionalmente comienza con la caída de Constantinopla en manos de los turcos hasta la Revolución Francesa en 1780 y tantos. Durante muchos siglos se consideró en el mundo occidental que el problema de la trascendencia del hombre, de los valores morales, etcétera, ya estaba resuelto. Ya no había que moverle nada. Incluso el problema de la búsqueda de la verdad, ya sea por medio de la razón o de la revelación, o las dos cosas, también ya estaba resuelto. Incluso esa búsqueda de la verdad fue precisamente lo que dio lugar al nacimiento de las ciencias. O sea, a finales de la Edad Media, siglo XIII, siglo XIV, empezaron a nacer las ciencias en el sentido moderno de la palabra. Pero a partir aproximadamente del siglo XVIII, 1700 y tantos, las cosas empezaron a cambiar. Sobre todo por la influencia de filósofos tales como Kant, Hegel, y más aún Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Se empezó poco a poco a poner en tela de juicio no solamente los dogmas cristianos y los valores, sino incluso la existencia misma de la verdad. Y durante los siglos XIX y XX, otros filósofos se encargaron de ir perfeccionando, entre comillas, ¿verdad?, cada vez más estas nuevas ideas, las cuales terminaron formando poco a poco el sistema de pensamiento que llamamos relativismo, del cual ahora el mundo occidental está totalmente absorbido. Ha sido tan sutil la manera en que el relativismo ha ido penetrando en nuestra civilización y en nuestras vidas, tan suavecito, tan blandito, ¿verdad?, que la inmensa mayoría de las personas no se dan cuenta de ello. Lo consideran como algo normal. Pero ahí está, y está prácticamente en su apogeo. El relativismo es un sistema de pensamiento en el cual se considera que no hay nada fijo y no hay nada definitivo. Esto incluye a los valores morales y a la existencia misma de la verdad. Se argumenta frecuentemente se toma como, vamos a decir, un pretexto, ¿verdad? Lo que dijo el filósofo griego Heráclito 6 siglos antes de Cristo, dijo que todo cambia, todo está en un constante devenir, no hay nada fijo. Que seguramente habrá una parte de verdad en esto que estamos diciendo, ¿verdad? Porque efectivamente vemos cómo en la vida todo cambia, ¿verdad? Las mismas personas, los seres vivos, están
cambiando continuamente, ¿verdad? O, por ejemplo, las costumbres, ¿verdad? Las modas cambian continuamente. O sea, en apariencia podría decirse que esto es verdad, ¿sí? El problema está en que ese continuo cambio se ha trasladado a donde no debería de haberse trasladado, que es a los valores morales y a la existencia de la verdad. Se puede decir que el relativismo tiene tres maneras principales de manifestarse. Tiene tres caras, vamos a decirlo. Es un triedro, por si me permiten usar esa palabra. Esas tres caras son, número uno, el relativismo de la verdad. También se le llama cognitivo. Número dos, el relativismo moral o de los valores. Y número tres, el relativismo cultural. Veamos brevemente qué son cada uno de ellos. El número uno, ¿verdad? No existe la verdad absoluta, según el relativismo. Toda verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. No tiene sentido buscar la verdad absoluta, puesto que no existe, ¿sí? Y efectivamente no es muy difícil darse cuenta cómo esta manera de pensar la sostienen muchas personas, ¿sí? No tiene caso ponerse a buscar qué es la verdad, puesto que no existe. Nada más lo que cada quien quiera creer que es la verdad. La única verdad que existe es la que así se considera, la que por consenso o por democracia, entre comillas, se decida que esa es la verdad. El punto número dos, no hay valores morales absolutos. Todos los valores son relativos. Nada es bueno ni es malo por sí mismo, ¿sí? Lo que para una persona puede ser bueno, para otra puede ser malo y viceversa. Y ambos puntos de vista deben aceptarse como correctos, según esta ideología, ¿sí? Y por lo tanto debe haber tolerancia, entre comillas, a lo que los demás piensen. El punto número 3. Todas las culturas y por lo tanto todas las religiones son buenas. De hecho, así se sostiene. El cristianismo debe considerarse como una más de las religiones. Y es igual de bueno, según esta manera de pensar, es igual de bueno pertenecer al catolicismo o al budismo o al islam o a lo que sea, a la religión druida, por ejemplo, ¿verdad? Que a una religión en la cual se realizan sacrificios humanos o a una religión en la que se adore a Satanás. Pues está bien, según esta manera de pensar, lo que cada quien quiera pensar, está bien. Y para evitar conflictos, debe de aceptarse que la religión es un asunto personal. Ahora bien, en abril del año 2005, probablemente ustedes lo recuerden, el cardenal Ratzinger, que todavía no era papa, estaba por ser nombrado papa, pero todavía no era papa, el cardenal Ratzinger pronunció, poco antes de iniciarse el cónclave, una homilía que se hizo famosa, en la cual él llamó dictadura del relativismo a toda esta nueva manera de pensar. ¿Y por qué le llamó dictadura? Pues por la sencilla razón de que se ha llegado al extremo de que las legislaciones modernas y en general en la sociedad moderna se obliga a todos a pensar así. Y más aún a los que quieren seguir los principios de la fe católica. Pobre de aquel que no acepte los principios del relativismo, ya que directa o indirectamente va quedando excluido, va quedando expulsado sutilmente del medio, porque no se le considera tolerante, ni tampoco se le considera
democrático. Algunos fragmentos de la famosa homilía del cardenal Ratzinger, decía él en su homilía: tener una fe clara según el credo de la Iglesia es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo. Pero volvamos al primero de los 3 puntos mencionados, el cual afirma que no existe la verdad absoluta. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, ¿verdad?, del siglo XIII, ¿verdad?, definió la verdad como la adecuación de la mente con la realidad. Es decir, si lo que tengo en mi mente está de acuerdo con la realidad, entonces mi pensamiento es verdadero. Aunque parezca aquí un poco extraño, ha habido grandes pensadores, como por ejemplo Kant, que han volteado al revés este razonamiento. Es decir, en lugar de que la verdad sea la adecuación de la mente con la realidad, han afirmado que es al revés. La realidad es la que se tiene que adecuar a mi mente. O sea que yo con mi mente creo la realidad. Creo del verbo crear, ¿verdad? Yo creo la realidad con mi mente. Y ahí muy en el fondo puede uno entender por qué han surgido en la actualidad ideologías que tratan de modificar las leyes de la naturaleza como si se pudieran modificar, ¿verdad? Como la ideología de género, por ejemplo. Pero volviendo a Santo Tomás de Aquino, la verdad es la adecuación de la mente con la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bueno, se puede decir que la realidad es todo aquello que existe, independientemente de que sea conocido o no por el ser humano. Todo aquello que existe, aunque yo no lo conozca, todo aquello que ya existía antes de que yo naciera o lo que va a seguir existiendo, bueno, esa es la realidad. La afirmación de que no hay verdad absoluta, toda verdad es relativa, contiene en sí misma la afirmación de que la realidad no existe. O sea, de que cada quien crea su propia realidad. Desde luego, todo esto es una aberración. Es una aberración. Pensemos simplemente en que las ciencias, todas, tanto las experimentales como las sociales, lo que buscan y siempre han buscado es la verdad. Es más, la misma palabra ciencia proviene de una palabra que en latín significa verdad, la verdad, ¿verdad? Si no existiese la verdad absoluta, entonces, ¿qué es lo que busca la ciencia? ¿Qué es lo que buscan los científicos? ¿Cómo habrían progresado las ciencias y, por lo tanto, la tecnología, que es una secuela de las ciencias, y por lo tanto la tecnología, si no existiese una verdad absoluta? La ciencia, en general, parte de la base de que todo aquello que descubre ya existía antes de ser descubierto. Por ejemplo, es uno de muchos ejemplos que podemos mencionar. El planeta Neptuno ya existía antes de ser descubierto en 1846. Ese fue el año en que se descubrió. ¿O acaso empezó a existir cuando fue descubierto? Yo me pregunto, ¿habrá algún astrónomo que piense que Neptuno no existía antes de 1846? O otro ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí?, que realizan las plantas, ya la hacían las plantas millones de años antes de que fuera descubierta en 1790. El científico parte de la base de que aquello que está investigando es parte de esa realidad que existe fuera de él mismo. Entre paréntesis, esto como un comentario al margen, la propia afirmación del relativismo, ¿verdad? La propia afirmación de que no hay verdad absoluta, toda verdad es relativa, contiene en sí misma el germen de su propia destrucción,
es decir, se autodinamita, porque si se dice no hay verdad absoluta, toda verdad es relativa, ya se está aceptando que sí hay una verdad absoluta, la de que no hay verdad absoluta, ¿sí? Es decir, se autodestruye. El segundo punto, el que dice que los valores morales son relativos a lo que cada persona y cada sociedad considera que es bueno o malo, también ha hecho grandes destrozos en el mundo contemporáneo y también se destruye a sí mismo. Desde los tiempos de Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino, se ha demostrado objetivamente, subrayo la palabra objetivamente, que existe lo bueno y lo malo. Todo aquello que está acorde con las exigencias de la naturaleza humana, o sea, todo aquello que está a favor de la naturaleza humana y de acuerdo con la recta razón, es bueno. Y todo lo que apunte en la dirección contraria es malo. Así de sencillo. Robar, por ejemplo, es considerado que es malo, ¿verdad? No porque culturalmente así lo considere, ¿verdad? Nuestra cultura, perdón la redundancia, ¿sí? Sino que es malo porque va en contra de la naturaleza humana, que dentro de la naturaleza humana se considera que cada persona tiene derecho a tener la propiedad, ¿verdad? de las cosas. Así de sencillo. Eso no depende de la cultura, ni del momento histórico, ni de la opinión personal de cada quien. Bueno, ahora, ¿y qué tiene que ver la sábana santa con todo lo anterior? Veamos. Como seguramente ya saben la mayoría de quienes me están escuchando, fue en el año de 1898 cuando, entre comillas, se descubrió, por decirlo así, la sábana santa. Es decir, fue a partir de que se descubrió que la imagen de la sábana santa tiene características de negatividad, ¿verdad? Que lo descubrió el fotógrafo Secondo Pía, ¿sí? Y a partir de ese momento, la síndone se convirtió en un objeto de interés científico. A partir de entonces, gran cantidad de especialistas en distintas áreas, físicos, médicos, químicos, biólogos, historiadores, expertos en arte, expertos en textiles, etcétera, etcétera, han estudiado la síndone. Todos los resultados de los estudios han sido convergentes en cuanto a que todos ellos apuntan al hecho de que la sábana santa es auténtica, es decir, es realmente y objetivamente el lienzo que mencionan los evangelios en el cual fue envuelto el cuerpo de Cristo cuando estuvo en el sepulcro. A ver, perdón, lo voy a volver a leer porque considero que esto es de suma importancia. Todos los resultados de los estudios han sido convergentes, es decir, apuntan hacia lo mismo, en cuanto a que todos apuntan al hecho de que la sábana santa es auténtica, es decir, es realmente y objetivamente el lienzo que mencionan los evangelios en el cual fue envuelto el cuerpo de Cristo cuando estuvo en el sepulcro. Dicho de otro modo, la autenticidad de la síndone no es un asunto de creencia personal, no es producto de algún tipo de fanatismo, sino que es una realidad objetiva que la ciencia demuestra. A mí en lo personal me ha ocurrido esta experiencia que voy a comentar. Hace años, cuando yo empezaba a dar conferencias de la sábana santa, en varias ocasiones
me ocurrió que alguna persona, ¿verdad?, del público me preguntaba después de la conferencia, me decía, bueno, y en conclusión, ¿tú crees que la sábana santa sí es auténtica? Y yo les contestaba, sí, yo sí creo que es auténtica. Pero después de varias veces que me hicieron esa pregunta, me quedé pensando, ¿verdad? Digo, bueno, a ver, no, yo creo que no es correcto que yo conteste que yo creo, ¿no? O sea, no es una creencia mía, ¿verdad?, que la sábana santa es auténtica. La sábana santa es auténtica independientemente de mi creencia. O sea, no es cuestión de creer o no creer, sino que es una realidad objetiva que la ciencia demuestra. Dicho de otro modo, es como si a mí me preguntaran, ¿y tú crees que es verdadero el teorema de Pitágoras? Pues no es que yo crea, no es creencia mía el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una realidad objetiva que los matemáticos han demostrado durante miles de años. O sea, no es una creencia mía, ¿sí? Es lo mismo que está sucediendo con la sábana santa. Por lo tanto, la sábana santa es una prueba material, no solo de que Jesucristo existió como un personaje histórico, no solo eso, sino de que Él realmente padeció, murió y resucitó, tal como los evangelios lo dicen. Exactamente igual. Es decir, si Jesucristo realmente sufrió, murió y resucitó, como lo afirman los evangelios y lo confirma la síndone, entonces realmente Él es Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto. Realmente Él es Dios, tal como siempre lo ha creído la Iglesia. Y por lo tanto, la doctrina cristiana no es una filosofía más, no es relativa. En pocas palabras, la sábana santa es un objeto material que contribuye a desrelativizar, o sea, a acabar con el relativismo, a echar abajo el relativismo en todos sus aspectos, comenzando con el relativismo de la verdad. Eso explica por qué a muchas personas, aun cuando sean personas preparadas, instruidas, les causa cierto malestar que se hable de la sábana santa. La cuestionan o de plano la rechazan, ¿sí? Apenas ven que el tema va a ser la sábana santa, ¿verdad? Que se va a hablar de la sábana santa y no, mejor dicen yo aquí me voy, ¿sí? Curiosamente, los argumentos que presentan contra la autenticidad del lienzo, basados en la razón, contradicen a la razón misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el fondo? ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, toparse con la sábana santa es toparse con Jesucristo. Y toparse con Jesucristo es toparse nada menos que con la verdad. Es tal la influencia que el relativismo tiene en nuestra sociedad plural y democrática que muchas personas no soportan que exista un objeto que ponga en entredicho el ideal, entre comillas, de que no hay verdad absoluta, de que no hay nada bueno ni malo, de que todo es según el color del cristal con que se mira. Esta última frase es una frase muy preferida, ¿verdad?, dentro del relativismo. Podemos observar frecuentemente que cuando los arqueólogos descubren los restos de algún personaje histórico, como un faraón, un rey, etc., los medios de comunicación publican el hallazgo y la mayoría de la gente acepta el veredicto de que son auténticos, aun cuando la cantidad y el peso de las pruebas que lo demuestran no sea ni remotamente comparable con la cantidad de pruebas que demuestran
que la síndone es auténtica. Es decir, con relativamente pocas pruebas, que son pruebas importantes, ¿verdad? Se da por un hecho que los restos que se encontraron de tal cual personaje sí lo autentifican, ¿verdad? Pero en el caso de las síndones son muchísimas más, tanto en número como en calidad, las pruebas, ¿verdad?, de que es auténtica. No es lo mismo toparse con, por ejemplo, Ramsés II o con Filipo II o con Agamenón que con Jesucristo, ¿sí? El efecto psicológico que producen cualquiera de esos personajes no es el mismo que produce nuestro Señor Jesucristo. Se puede ser imparcial ante cualquier personaje de la historia, excepto ante Jesús de Nazaret. Por lo menos en el mundo occidental, nadie puede ser indiferente ante él, ni siquiera quienes no creen en él. Cristo cambió el curso de la historia, por algo quedó dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo les mueve el tapete a muchos, como se dice comúnmente, ya que él pone el dedo en la llaga. La sábana santa, por lo tanto, como ya dijimos antes, es un objeto material que viene a confrontar totalmente la supuesta verdad del relativismo. Bueno, hasta aquí termina propiamente la plática. Ahora vamos a dar una ojeada rápida a la sábana santa, pensando sobre todo en aquellas personas que nos estén viendo que no saben qué es o que saben muy poco acerca de ella. Una ojeada rápida. Bueno, la sábana santa, también llamada la síndone, es un lienzo de lino de 4,43 metros de largo por 1,13 metros de ancho, que desde 1578 se encuentra guardado en la Catedral de Turín, Italia. Durante muchos siglos, la síndone fue considerada solo como un objeto de veneración, del cual la tradición afirmaba que era el lienzo en el cual fue envuelto el cuerpo de Cristo cuando estuvo en el sepulcro, pero nadie se preocupaba por averiguar si era auténtica o no. Pero en mayo de 1898, un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, descubrió por casualidad que en la doble imagen de la síndone, los tonos claroscuros están invertidos, exactamente igual que lo que ocurre con un negativo fotográfico. Ese descubrimiento fue el detonador para que la ciencia cobrara interés en la síndone. Desde entonces, físicos, químicos, médicos, historiadores, biólogos, etcétera, han hecho gran cantidad de estudios al lienzo. El principal misterio que se quería aclarar casi desde el principio, que había que resolver, era el de cómo fue que se formó esa imagen, la cual evidentemente no es una pintura. A simple vista, se puede observar una doble imagen sumamente sutil de un hombre que fue duramente torturado y crucificado, exactamente de la misma forma que sabemos que ocurrió con Jesús de Nazaret. Se pueden observar las heridas ubicadas en las manos, en los pies, en el costado, en la frente y en la nuca, y en la espalda, producto de la flagelación. Y en todas ellas hay sangre. Esta es una fotografía de la sábana santa, tal como se vería a simple vista. Se puede observar la doble imagen de la mitad hacia la izquierda, la imagen frontal, y de la mitad hacia la derecha, la imagen dorsal. Bueno, esta es una pintura que únicamente es para explicar cómo debió haber sido colocado el cuerpo en el interior de la sábana para que se formara esa doble imagen, ¿sí? La sábana corrió de los pies por la espalda, dando la vuelta por la cabeza y luego de nuevo hasta los pies.
La imagen en sí misma presenta características muy peculiares, imposibles de reproducir por mano humana. Hablemos de algunas de ellas. Número 1, no hay pigmentos, polvos, tintes, es decir, no está formada la imagen por elementos agregados a la tela, para nada. Número 2, la imagen es sumamente superficial. Nada más penetra un 10% del grosor de la tela y la imagen no tiene límites definidos. Se va, digamos, diluyendo poco a poco con las zonas donde no hay imagen. 3, pormenorización. La imagen muestra en forma sumamente detallada el cuerpo del crucificado, a tal grado que los médicos han podido estudiarlo como si tuvieran ante sí el cuerpo mismo. 4, estabilidad térmica. La imagen ha soportado temperaturas enormes. Número 5, la imagen tiene un código de tridimensionalidad, es decir, el grado de opacidad relativa de cada punto de la imagen está relacionado con la distancia que tenía el cuerpo con respecto al lienzo en el momento que se formó la imagen. Y por lo tanto se ha podido, por medio de una computadora, reconstruir la tridimensionalidad. Negatividad, bueno, ya lo mencionamos, en la imagen están invertidos los tonos claros y oscuros. 7, no direccionalidad, o sea, no hay huellas de la mano de un pintor, ¿sí? Que está aplicando, ¿verdad?, alguna sustancia, ¿sí? Nada que muestre la direccionalidad propia de la mano de un artista. Número 8, estabilidad química. La imagen soporta sustancias, digamos, que la pueden disolver. Número 9, estabilidad al agua. ¿Sí? Durante varios incendios se le ha arrojado agua a la tela y a la imagen no le ha pasado nada. Número 10, ortogonalidad. Esto se refiere a que la radiación que emanó del cuerpo y que grabó la imagen viajó en ángulo recto con la tela, es decir, y esto produjo como consecuencia que la imagen no está deformada, es decir, la tela no cayó por los lados del cuerpo en el momento que se formó la imagen. 11, uniformidad entre ambas imágenes. La imagen dorsal no es más intensa que la imagen frontal. Sería de esperarse que, por efecto de la gravedad, la imagen dorsal fuera más intensa y que tuviera aplastamientos, y no los tiene. Número 12, no hay manchas de sangre. Perdón, donde hay manchas de sangre no hay imagen. Es decir, contrariamente a lo que cualquiera pensaría, que las manchas de sangre fueron colocadas después de la imagen, pues no es así, ¿sí? Por alguna razón, las manchas de sangre llegaron primero al lienzo antes que la imagen propiamente dicha. La imagen en sí misma está formada por un muy leve chamuscamiento o deshidratación de las fibrillas más superficiales de la tela. Se observan heridas en la frente y la nuca, producidas por un casquete de espinas, en la muñeca izquierda, producida por la penetración de un clavo, toda la espalda y la región dorsal, heridas producidas por la flagelación. Número 4, en la planta del pie derecho, producida por la penetración de un clavo. Aquí vemos algunas de esas heridas, las heridas en la frente, producidas por el casquete de espinas, y en la parte de atrás de la cabeza, o sea, en la nuca, en la imagen dorsal, las mismas heridas producidas por el casquete de espinas. La herida producida en la muñeca izquierda, ¿sí?, que está precisamente
en la muñeca y no en la palma de la mano, lo cual los médicos forenses han corroborado que así tuvo que hacer, solamente habiendo estado el clavo en la muñeca, los brazos hubieran podido soportar la enorme tracción provocada por el peso del cuerpo en la cruz. En la espalda vemos una gran cantidad de heridas provocadas por la flagelación. De hecho, esas heridas no están distribuidas al azar. La forma en que están distribuidas ha dado lugar a que se detecte que fueron 2 verdugos, uno a cada lado, que lo estuvieron flagelando y forman 2 abanicos. En el pie, en uno de los pies se ve claramente la herida causada por la penetración de un clavo, ¿sí? La que está siendo señalada por la flecha. La otra que se ve más arriba no es una herida, es una acumulación de sangre, ¿sí? Ya que salió ya estando en posición horizontal el cuerpo. Se observa además una herida en el costado derecho producida por una lanza que penetró llegando hasta la aurícula derecha del corazón, produciendo un derrame de sangre y de líquido pericárdico. Aquí la tenemos, la herida en la región entre las costillas y la sangre que salió por esa herida, sangre que está separado el plasma del paquete celular, lo cual indica que esta sangre salió cuando ya no circulaba la sangre en el cuerpo, es decir, cuando ya estaba la persona muerta. Otros estudios hechos a la síndrome, bueno, se ha estudiado la sangre es tipo AB. El lienzo contiene polen que corresponde a 49 especies distintas de plantas, o sea, el polen se ha podido determinar a qué tipos de plantas pertenece y son plantas que crecen en Palestina, en Asia Menor, o sea, lo que actualmente es Turquía, en Francia, en Italia, lo cual corresponde a lo que históricamente se sabe, los lugares donde ha estado la sábana santa. También en los ojos se han podido detectar imágenes de 2 pequeñas monedas. Se sabe que en tiempos de Cristo existía la costumbre de a los cadáveres ponerles monedas en los ojos para cerrárselos precisamente. Bueno, una de estas monedas se ha podido leer la inscripción, se ha podido identificar como un leptón romano, una moneda que circulaba precisamente en Palestina durante el gobierno de Poncio Pilato. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad, muy interesante. No tienes idea en lo personal lo que me ayudó, porque he estado precisamente teniendo algunas pláticas sobre la verdad, que la verdad, pues hay una verdad, no son varias verdades de cada quien, ¿no? Se me hizo muy, muy interesante. Ahorita vemos a Tere, levantó la mano para ver qué es lo que nos quiere decir. ¿Puedes, Gracias, Felipe. Rodolfo, desde aquí te mando un abrazo con muchísimo cariño. Impresionante tu elocuencia. Una manera muy sencilla, directa, de explicar a los que no manejamos tanto como tú los términos de física, de filosofía. De verdad, me impresionó tu conferencia y me encantó porque toca aspectos que yo como médico pues no conocía, ¿no? Muy superficialmente sé lo que es el relativismo, la teoría de la relatividad de Einstein, pero no con la profundidad y la sencillez y elocuencia que tú lo expusiste. Te felicito porque son conceptos muy importantes de entender para poder, cuando damos la conferencia de la Sábana Santa, pues tener una postura basada en la filosofía que tú nos presentas acerca del relativismo y el subjetivismo, ¿no? Que cada quien tiene su verdad. Entonces, como tú bien mencionas, eso se extrapola ahora a que la vida empieza después del parto y caemos en el relativismo
no es la Ujú. verdad absoluta de que la vida empieza desde el momento de la concepción, y eso es grave. Muchísimas gracias, y repito, un abrazo con mucho cariño desde aquí. Felicidades. Gracias, gracias, Tere. Aclaro, ¿verdad? Que bueno, yo no soy filósofo ni remotamente, pero me he metido en estos temas sobre todo por mi interés, digamos, apologético, ¿verdad? De defender la fe y la doctrina, ¿verdad? Sí. Pues Muchas muy bien. gracias, Tere. No, Muchas gracias gracias, a Tere. ti. Gracias a ti. También Adolfo o Marco quieren comentar también. Marisa, adelante Marisa. Gracias, pues felicidades por tu conferencia. Yo me perdí un poquitito el inicio porque fui por una cosa, Ajá. pero fíjate que yo no sé si a mí no me queda muy claro o no he entendido. Cuando dicen eso, como decía Tere y Felipe, que me dicen a mí, es que tú tienes tu verdad y yo mi verdad. Es que tú es tu opinión y mi opinión. Y yo le digo, no, es que la verdad solo es una, Cristo, y hay bases filosóficas que la verdad solo es una, la aceptes o no la aceptes, creas en ella o no. No depende de que tú aceptes la verdad para, como tú decías, que si existe Plutón desde antes y no porque no lo habían descubierto, no existía, ¿no? O cosas así. No sé bien cómo argumentarles, porque insisten, no, es que tú, esa es tu verdad y yo la mía, y de ahí no lo saco. Quisiera así como a ver si me puedes dar algún argumento más convincente para que les diga yo, porque no me lo topo muchas veces, porque no trato a tanta gente que se cuestione eso, pero sí la gente que opinas de cualquier cosa. Pues, pues sí, estoy de acuerdo contigo porque efectivamente yo creo que todos nos hemos topado en algún momento con ese tipo de discusión y que cuesta mucho trabajo el rebatirles, pero sí hay manera de rebatirles, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, pues esa es tu verdad y esa es mi verdad pero bueno, sí que vaya, que efectivamente un buen argumento, pienso yo, para defender que no hay tu verdad y mi verdad, es precisamente que el avance de la ciencia ha sido, pues, porque hay una verdad, si no, ¿cómo hubieran avanzado las ciencias? Ahora, en las cuestiones morales, se puede argumentar un poquito lo que en una de las diapositivas puse de que, de que todo lo que es bueno porque favorece la naturaleza humana, está a favor de lo que la naturaleza humana exige, ¿sí? Si por ejemplo, vamos a suponer, si una persona se emborracha, bueno, pues eso está mal porque el alcohol en exceso va en contra de la naturaleza, está destruyendo la naturaleza humana, ¿verdad? En el sentido físico. Pero también se puede argumentar en cuanto a las cosas que van en contra de la naturaleza, vamos a decir, psicológica o mental, o en cualquiera de los aspectos de un ser humano, ¿verdad? Por ahí va más o menos la cosa. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Perdón, Adolfo. No, quería hacer varios comentarios o notas. Uno, enfatizar el hecho que lo que mencionaste muy claramente, que el afirmar que todo es relativo, pues es un contrasentido. Porque si toda verdad es relativa, pues entonces esa afirmación también es relativa. Exactamente. Y por lo tanto, si es relativa, pues puede no ser cierta. Uh-huh. O sea, no es cierto que toda verdad sea relativa. Entonces, ese dicho definitivamente va tú lo mencionaste, en contra de sí mismo, y creo que es un punto muy importante, porque si no existiera una verdad absoluta,
sería un contrasentido. Tiene que haber una verdad absoluta para que haya cosas relativas a esa verdad. Y así que ese punto me parece muy importante. Luego, recordar un poco lo que dijo Santo Tomás de Aquino, cuando alguien le preguntó que por qué la gente cree las mentiras. Y entonces Santo Tomás contestó, por lo que tienen de verdad. O sea, para que una mentira sea creída, tiene que tener un punto de verdad, algún punto de verdad, porque si no, si fuera totalmente falsa, pues nadie se la cree. ¿Verdad? O sea, definitivamente, entonces, las mentiras se creen porque tienen algún punto de verdad. Y entonces, lo que hay que ver en una afirmación, pues, cuál es el punto de verdad a que se refieren en ese caso. Entonces, me pareció muy importante destacar eso, y sobre todo, se me olvidó que quería empezar mi intervención diciéndote, maestro, porque realmente nos diste una cátedra sobre lo que es el relativismo y por qué está equivocado el relativismo. Creo que fue muy clara, muy ordenada, muy contundente, y pues felicidades, porque como siempre tus conferencias son dignas de oírlas y repetirlas después para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Y perdón, precisamente eso que acabas de mencionar que decía Santo Tomás de Aquino, es lo que quise decir también en una de las diapositivas, cuando mencioné que cuando se dice que todo en la vida cambia, todo está en un continuo cambio, y se apoyan en Heráclito, pues tiene su parte de verdad, porque efectivamente muchas cosas están cambiando continuamente, o sea, y esa parte de verdad es lo que hace que mucha gente crea que todo cambia, inclusive los valores morales, inclusive la verdad, y todo, o sea, lo extrapolan, lo llevan más allá de donde debe de llevarse el asunto. Le pasamos la palabra ahorita a Teresa Orrilla, que quiere comentar algo. De televisión acá en Juárez sobre el inicio de la vida humana, y me tocó con las personas acá del 8 de mayo que son muy aguerridas, y que una de las abogadas que se presentó ahí en ese debate dijo, yo como la doctora creo en la vida del ser humano y el respeto a ella, pero para mí la vida empieza después del parto. Entonces yo dije ahí delante de las cámaras y todo, dije, bueno, lo que usted diga o lo que yo diga aquí, si no tiene un argumento fuerte, sólido, basado en la ciencia, pues no tiene importancia para la audiencia. Tenemos que fundamentar lo que estamos diciendo en la ciencia. Entonces mencioné a Jerónimo Lejeune. Le dije, él fue pues nominado para Premio Nobel de Medicina por descubrimiento del síndrome de Down, el trisomía 21, y él dijo que la vida como genetista empieza en el momento de la concepción. Entonces dijo ella, bueno, yo también conozco algunos genetistas que han dicho lo contrario. Le dije, mencióneme alguno, por favor. Bueno, ahorita no recuerdo. Entonces, ahí es donde uno debe de ser firme, ¿no? Se me hace que es una conferencia que todo el mundo debería de escuchar en este tiempo, en donde hay tanto relativismo, ¿verdad? Y que lo vemos en los medios de comunicación, y en el proceder de los jóvenes y de todo el mundo. Mi comentario lo termino con lo que dice Jesús como maestro: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces no hay otra verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Y qué más? O sea, verdad que la sábana santa, ¿verdad? Para saber que ahí estuvo Jesús y que Jesús está vivo. Gracias. Adelante, Adolfo. Perdón. Mira, tomando varios comentarios, por ejemplo, el de Marisa, el de Tere, hay que recordar que en realidad los diálogos o las discusiones, los debates, no siempre son honestos.
uno está pensando en responder racionalmente a cuestiones como de cuándo empieza la vida. Digo, si uno le piensa un segundo, es un absurdo, y más que lo diga una doctora, que la vida empieza al nacer. Y entonces, mientras estaba en el seno, ¿no era vida? ¿Estaba muerto? Mientras el feto está en el seno de la mujer, ¿no hay vida? Es absurdo. Tal vez aquí se quiera referir a que el ser humano es hasta que nace, que tampoco estoy de acuerdo. Pero de que hay vida desde antes de que nace, claro que hay vida y es vida humana. No, Porque es la unión de un espermatozoide humano con un óvulo humano. Entonces no hay duda absoluta científica de que se trata de un ser humano. En fin, pero hay gente simplemente que no contesta en forma racional. A Marisa ya lo ha dicho, ¿cómo convence a alguien que no quiere aceptar la verdad? Pues no hay forma de convencerlo. Al final de una conferencia en la Náhuatl que di, se levantó un muchacho y me dice, oiga, pues es que la ciencia y la fe no pueden llevarse bien. Le digo, acabas de oír que un científico, creador de la teoría del Big Bang, era además un sacerdote católico. ¿Cómo dices que la fe y la razón no se pueden llevar? Es que no se pueden llevar. Y todavía después de que terminó la sesión de preguntas y respuestas, fue a verme allá al frente a decirme, es que no se pueden llevar, pero ¿por qué no se pueden llevar? Pues, ¿por qué no? ¿Qué contestas a eso? No es una actitud racional. Entonces, ante esta actitud irracional, no hay forma de dialogar. También otra cosa que decía Santo Tomás de Aquino, digo, como hemos recurrido a él, ¿verdad? Si supiera todo. Bueno, otra cosa que él afirmaba es que para discutir con las personas que no piensan como uno, hay que recurrir a los argumentos de la razón, no a los argumentos de la fe, porque si uno recurre a los argumentos, en nuestro caso, los argumentos de la fe, no vas a llegar a nada. Se supone que lo que tenemos en común todas las personas es la razón, y entonces debe uno de partir de la base de la razón. Entonces, aplicándolo a lo que Tere está diciendo, pues la razón, o sea, la ciencia demuestra que el ser humano comienza, ¿verdad?, en el momento de la concepción. Es cuando ya los mismos genetistas han demostrado que ya hay ¿cómo se dice?, un código genético de un nuevo ser humano. Y eso no depende de que si uno es católico, protestante, judío, budista, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Es una realidad que la ciencia demuestra. Así es. Muchísimas gracias y a todos estamos para servirme. Somos el Centro Mexicano de Sindonología y entren a nuestras páginas, por favor, compartan todo esto, nos sirve mucho y podemos llegar a más personas. ¿Sí? Que les vaya muy bien y estamos en comunicación por estos medios. Gracias, pueden preguntar lo que quieran a través del centro y podemos estar aquí en contacto con ustedes. Gracias a todos. Muy bien.